Viviamo in tempi strani. La disclosure è stata iniziata più volte dagli americani, ma mai portata a termine. Finalmente siamo alle udienze parlamentari, che sono iniziate con quella del Brasile a giugno, un mese dopo, a luglio, quella del Congresso americano, e a settembre l'udienza in Messico. Ma quella messicana, anche se ospitata nel loro Parlamento, con piloti e controllori di volo messicani, e realizzata con lo stesso format di quella americana, è stata la messaggera di una probabile fake news, come avrete notato. In realtà l'udienza era autorevole e coinvolgeva una grande parte dell'America Latina. Infatti c'era anche la rappresentanza dell'Argentina e una del Brasile, e tra gli altri professionisti era presente di persona anche Ryan Graves, e via streaming Avi Loeb, l'astrofisico di Harvard. Il presentatore Jaime Maussan, un ufologo già noto in passato per varie dichiarazioni discutibili in questo ambito, ha voluto strafare, sorprendendo tutti con 2 corpi di alieni e una lunga relazione apparentemente scientifica di 30 minuti. Il metodo scientifico non funziona in questo modo. La questione è che si fa uno studio e lo si pubblica su una testata scientifica rilevante. Si fa un paper, come si dice in gergo, in modo che altri scienziati possano valutare indipendentemente lo studio. Poteva farsi aiutare, poteva portare i corpi in qualche università e farli analizzare, poi presentare il tutto alla comunità scientifica. Ma siccome viviamo in tempi strani, Jaime Maussan ha preferito portarli direttamente in Parlamento, senza dire nulla a nessuno, e cercando di dimostrare lui stesso il tutto, pensando di potersi finalmente prendere gli onori e non solo gli oneri. Invece è stato aggredito dalla comunità scientifica, da Twitter, dagli scettici, che ovviamente ne hanno approfittato subito. E come se non bastasse, 2 giorni dopo, compare un video con uno degli alieni che viene tagliato e chiaramente si nota che è una torta. Tra l'altro si vocifera che fosse un dolce al caffè, ma non abbiamo prove in merito. Molti naturalmente hanno pensato che fosse uno degli alieni peruviani, buttando ulteriormente benzina sul fuoco. Ma in realtà no, era opera di un creativo pasticcere americano che per farsi un po' di pubblicità e per riderci su, ha ricreato una torta a forma di alieno. A distanza di qualche giorno, in un'intervista per il programma De Primera Mano, Jaime Maussan ha dichiarato di non sapere più cosa fare per essere creduto. I corpi che ha presentato alla Camera dei Deputati sono reali, ha ribadito. Abbiamo presentato tutto quello che avevamo, i corpi e all'interno dei corpi gli ovuli, che avevano gli embrioni. Non so cos'altro serva, ha detto. Leslie Urteaga, il ministro della Cultura del Perù, ha dichiarato ai media che il Ministero della Cultura ha già presentato una denuncia contro le persone che hanno portato via i corpi dal Perù. Ryan Graves ha pubblicato un tweet in cui spiega il suo punto di vista e al fondo dice chiaramente che è profondamente deluso da questa trovata priva di fondamento. Anche noi, come tutti i media mondiali, abbiamo pubblicato la news. Parlamento, più deputati, più Ryan Graves creavano sicuramente autorevolezza. Ma viviamo in tempi strani, dove gli americani fanno leggi ad hoc sulla disclosure e sugli alieni. Giurano in Parlamento di avere parecchie astronavi e corpi di alieni, dove i debunker vengono debunkati, dove gli scettici professionisti fanno disinformazione sull'argomento UFO senza portare prove, e dove un pasticcere crea una torta a forma di alieno per farsi pubblicità. Pensavate fosse finita qui? Ovviamente no. La telenovela messicana è all'inizio, infatti i corpi sono stati portati in un ospedale messicano, un'eccellenza tra l'altro, per fare 3 analisi, in diretta e in totale trasparenza. Aquí está usted, así que muy bienvenido. Vamos a pasar ya aquí con los expertos, con los especialistas, para que se reitérenos su nombre para que nos demos cuenta que nos está hablando y sus primeros comentarios, por favor. Soy el doctor Rubén García Linaje, ortopedista. A ver, seguimos analizando, hay varias cosas que queremos ver. De entrada, puedo decir que lo que estamos viendo son huesos. O sea, eso hay muchas imágenes que estamos viendo que sí tienen forma de hueso. Aquí podemos ver toda la parte vertebral, que parecen vértebras, que tiene por el centro un canal, que imaginamos que es el canal medular. Hay algunas cosas que llaman la atención, como las costillas, por ejemplo. Hay unas costillas que están ahí, como esa imagen que tenemos ahí las costillas están dentro del canal medular. Eso llama mucho la atención. ¿Qué podría ser? Una vez más, no estamos diciendo qué es o de qué se trata, simplemente ver qué es lo que estamos viendo. Me llama mucho la atención la forma en la que están las costillas, la forma circular. No veo un esternón, no veo que tenga alguna parte para cartílago, no sé si se manejaba con oxígeno, si respiraba, pero ahí la caja torácica no tenía mucha posibilidad de expansión por la forma de las costillas.
Bueno, hasta ahorita es lo que hemos podido ver. Soy el doctor González. Miren, viendo, pues es un esqueleto, ¿no? Es un esqueleto aparentemente no armado, o sea, la unión cráneo-cervical se ve muy congruente, ¿no? Pues a un ser biológico igual pues de aquí, ¿no? O sea, igual no sabemos qué es, pero sí hay, como decía el doctor, hay costillas que se ensamblan pues en cierta manera lógica a un esqueleto, y hay otras que se están en el canal medular. Esto yo creo que o tuvo un trauma o algo, ¿no? O sea, eso no es como que muy lógico, ¿no? Tiene la articulación de la extremidad superior, también se ve real, ¿no? Tiene glenoides, tiene una articulación ahí pues traspolándolo a un cuerpo humano glenohumeral, ¿no? Igual la caja torácica muy chica, pues no hay un remanente, ¿no? Que nos pueda decir que hay un pulmón o algo, ¿no? Pero la glenoides es como la cúpula donde se ensambla la extremidad superior, ¿no? Y le da los márgenes de movimiento a una extremidad superior, ¿no? Esa es la articulación glenohumeral, ¿no? De la extremidad superior, y así como en la cadera acá abajo, ¿no? Acá no se ve, ¿no? Acá no hay una unión de la extremidad inferior al acetábulo, ¿no? Te digo, tiene mucho tiempo, ¿no? Pero es lo que ahí no tiene mucha congruencia. Incidencias con el humano. Podemos ver la parte humeral y la parte glenoidea. Esto, si lo vemos en un humano, es muy parecido. Incluso en las radiografías que veíamos, que ya se dieron a conocer previamente, en esa radiografía se veía hasta un poco de desgaste, un poco de artrosis, que es lo que vemos también en pacientes a veces de edad avanzada, que encontramos un hombro ya desgastado. Aquí las características del hombro sí son muy similares, a diferencia de la cadera, que la cadera no encontramos una parte que embone muy bien como la unión coxofemoral que normalmente vemos. Es un poquito distinta, es una de las cosas que llama la atención. Si era un ser que caminaba erguido, eso llama la atención. También la parte de la columna, si se fijan, la columna vertebral está completamente derecha. Normalmente la columna vertebral en personas que caminamos erguidos tiene ciertas angulaciones, escoliosis, lordosis, gifosis, etc. Y aquí está completamente recta. El cráneo, hay varias cosas que ver con el cráneo. No parecería que fuera armado, no parecería que fuera de llama, como lo han comentado, porque se vería distinto, se verían huellas, ¿no? Huellas de que hayan hecho algunos cortes, algunas modificaciones, porque eso tendría que haber sido alguna cuestión regenerativa biológica, y si eso se hizo post-mortem, pues no hubiera, o sea, lo veríamos aquí, esa parte sí no. ¿Hubiera sido manipulado? ¿Se notaría, doctor? Sí, aquí yo estoy hablando del cráneo y sí, eso sí se notaría. Igual se notaría también en la parte glenohumeral. ¿Hasta ahora ha notado que haya alguna evidencia de que este cuerpo fue manipulado o armado? Manipulado, o sea, no te sabría decir. Armado, no. O sea, no vemos que se una artificialmente o con clavos o con algo este esqueleto, ¿no? Te digo, hay asimetrías, te digo, mira. Este húmero no tiene la misma anatomía que el húmero izquierdo, ¿no? Entonces, las densidades no es igual en todo el esqueleto. Pero aquí me llama mucho la atención esto. Vámonos a la articulación coxofemoral. Aquí vemos el fémur, y aquí deberíamos de ver, y recuerden que yo estoy pensando en humanos, aquí deberíamos de ver una estructura esférica donde pudiera embonar lo que creo que es la cabeza femoral. Esto es lo único que me llama la atención, esta parte de aquí y esta parte de acá. Eso, y bueno, y en cuestión del carpo, en la mano y del tarso en el pie, no vemos las típicas características de los huesos que normalmente conocemos. Entonces, este ser me parece que no podría haber tenido mucho movimiento. Vemos un solo hueso en el antebrazo, por lo tanto no creo que pudiera hacer el movimiento de pronosupinación, y vemos hacia la mano también, pues prácticamente no hay huesos, y eso le dificultaría mucho la movilidad. Dictaminar, establecer si fue armado o no fue armado es un ser de una sola pieza. ¿Qué piensa, doctor Salce?
Creo que llegamos al punto medular de todo esto, Fernando. Efectivamente, acaban de ver las imágenes recién tomadas directamente y con la interpretación de un especialista en imagen y un especialista en ortopedia, en donde están confirmando que este cuerpo no tiene señales de haber sido armado o unido por piezas, es decir, que no tiene metales que lo unan, pegamento que lo una o alguna otra estructura que pudiera haber juntado piezas óseas para armar el cuerpo. Ese es el primer punto, que estamos todos coincidiendo en que no ha sido armado. Segundo, estamos coincidiendo en que la estructura del esqueleto efectivamente tiene una serie de alteraciones en su anatomía que no serían compatibles con una vida como la conocemos actualmente o en similitud al ser humano. Pero estamos justo ante una especie que aún no hemos descrito, que no hemos descubierto y que seguimos estudiando y analizando. Por lo tanto, este tipo de articulaciones y uniones de huesos tienen una serie de diferencias entre nosotros que lo hacen único. Y por último, estamos confirmando la presencia de la unión del cráneo y el cuello de manera natural, lo cual implica que, como bien explicaba el doctor especialista en ortopedia, no pudo haber sido la unión de un cráneo de otra especie unido a este cuerpo, porque se verían los residuos de la manipulación de ese cráneo, los tallados, las fracturas, los cortes, las uniones, y aquí no se observa. Y lo que no nos hace clic es eso, ¿no? Es estas costillas que pasan así le llamamos nosotros forámenes, que es donde pasan las raíces nerviosas, ¿no? de la médula. ¿Esto fue trauma o esto no puede ser, ¿no? O sea, obviamente ningún mental debería estar en un niño, ¿no? Ni en los huesos, eso no existe. ¿Le parece a usted que estos son huesos de un niño? No, la verdad que no tiene anatomía de estructura de un infante, ¿no? Entonces, pues es un esqueleto, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no? ¿Algún comentario adicional, por favor, doctor García? Esta parte de la placa, normalmente nosotros cuando ponemos placas en los huesos para fracturas, las fijamos con algún tipo con tornillos, normalmente es lo común. Aquí se ve por encima del hueso, no parecería que estuviera fija el hueso con implantes. Entonces, si la pregunta es que eso es normal, eso no es normal, ¿no? Creo que solamente podría decir Iron Man que es normal, de ahí en fuera pues no. No es normal ver esto. No tenemos casos así, normalmente las vemos así como se ve, pero con los tornillos puestos, ¿no? Y dentro del armado definitivamente es algo que en la extremidad superior yo me quedo más tranquilo. La extremidad inferior es la que tengo mis dudas en cuanto a la unione coxofemoral. Esa sería mi conclusione. Voi cosa ne pensate? Noi non siamo sicuri né in un modo né nell'altro, anche se tendiamo di più a pensare che sia una fake news. Nel frattempo, però, alla luce di continui aggiornamenti, questo video l'abbiamo già rifatto 3 volte. A monito e dimostrazione di quanto sia difficile orizzontarsi nelle news del mondo di oggi, abbiamo lasciato sul canale la news degli alieni peruviani e abbiamo creato questo episodio. Ci sono voci di un'altra udienza in Messico. Vedremo, ma sicuramente ce ne sarà un'altra americana con Tim Burchett. Questa è una grande notizia. A nostro parere la questione è questa. Gli americani guidano la disclosure, lo sosteniamo dal primo video sul canale infatti, e lo sentirete nuovamente nei prossimi episodi. Ovviamente sanno già tutto, e sicuramente la questione è decisamente più complessa rispetto a 2 presunti corpi alieni trovati in Perù. Infatti vedremo anche questo nei prossimi episodi. Gli americani non si aspettavano questa sorpresa, che ovviamente non è piaciuta, perché è diversa dalla narrazione che stanno spingendo. Loro infatti sostengono che la questione è incentrata sul fatto che non sono extraterrestri, che provengono da un'altra dimensione o qualcosa di simile. Lo dicono da 2 anni e in settimana la NASA ha confermato che non sono extraterrestri, ma senza spiegare come fanno a sapere che non sono extraterrestri. Magari i corpi sono veramente alieni di un altro pianeta, defunti 2000 anni fa, ma la disclosure odierna, come abbiamo sentito più volte, è proiettata in una direzione diversa. E quando diciamo che è diversa dalla narrazione degli americani, non c'è alcuna nota di complottismo. La realtà dei fatti è che studiano il fenomeno da 70 anni, hanno i migliori strumenti e tecnologie per l'analisi, hanno i finanziamenti, gli scienziati e non ultimo la collaborazione della maggior parte dei paesi al mondo. Quindi, sapendo tutto, ovviamente guidano la disclosure.
Non fatevi mai problemi a scrivere se vedete degli errori nei nostri contenuti. Il problema non è sbagliare, il problema vero è non riconoscere o correggere gli errori. Per rispetto dei tanti professionisti autorevoli presenti all'udienza quel giorno nel Parlamento, pubblichiamo le parti più interessanti della disclosure messicana e ricordiamoci di non cadere nell'errore di fare di tutt'erba un fascio. Ascoltiamo in modo critico. La questione rimane seria. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Darwish, soy capitán, soy piloto comercial de profesión y cuento con 17,000 horas de vuelo en jet comercial y sigo activo. Les quiero decir hoy que este tema del fenómeno anómalo identificado es algo muy importante a considerar por los eventos y casos reportados a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que sí existe y es tan importante como el control y reglamentación del uso de drones cerca del aeropuerto. Puede ser un peligro para la aviación. Soy cofundador de la Asociación Vectores Conocido, dedicada a la investigación y observación de manera objetiva del fenómeno anómalo no identificado, compuesto por un grupo de controladores aéreos y pilotos de México. Yo en lo personal soy aficionado a la astronomía, tengo un telescopio, soy observador del cielo, conozco todas las constelaciones de nuestra bóveda celeste y les puedo decir que sé orientarme viendo las estrellas. A lo largo de mi vida me he dado a la tarea de visitar lugares con ruinas ancestrales en varias partes del planeta. En casi todos estos lugares he notado que nuestros ancestros tuvieron algún tipo de contacto con seres de otros mundos o civilizaciones más avanzadas y que recibieron conocimientos estelares, además de ayuda tecnológica para construir templos impresionantes. Todo este tema del fenómeno anómalo no identificado no es nuevo. Hablando específicamente del tema Fanny, existe una tendencia en la humanidad de ver las cosas de una manera extrema, blanco, negro, bueno o malo, pero existe un concepto más amplio de ver las cosas. Se conoce como la visión tetraléctica. Significa que tenemos que aprender a ver las cosas desde diversos ángulos, de manera más amplia y en todas sus posibilidades. En nuestra asociación tratamos de ser lo más objetivo posible ante lo que se ve en el cielo. Vemos diferentes puntos de vista, tratamos ante todo de llegar a una conclusión lógica. Sabemos que existe mucha basura en el espacio, que está ahí flotando, existen muchos satélites que reflejan la luz del sol en ciertos ángulos, los vemos como luces que brillan en el espacio. Este fenómeno se conoce como reflejo satelital. Al igual que la Luna y los planetas, los podemos ver porque reflejan la luz del sol. Esto es muy simple de entender. Les voy a dar un ejemplo. En 2009, la aplicación de satélites me avisó que iba a pasar una bolsa de herramientas. Era una bolsa de herramientas del tamaño de una mochila. Se le escapó a un astronauta de la estación espacial y se quedó orbitando. Y se vio, la vi como una estrellita muy pequeña orbitando. Dio 8 meses vuelta alrededor del planeta hasta que se destruyó con el roce de la atmósfera. Imagínense todo lo que puede verse ahora con los satélites que ha puesto en órbita la compañía SpaceX en su proyecto Starlink. Hay mucho reflejo satelital. En un futuro el espacio debería tener una revolución a este tipo de eventos. Tenemos que aprender a analizar antes que reaccionar. ¿Por qué les digo todo esto? Para que se entienda que los que estamos en el medio aeronáutico tenemos muy claro cuando hay algo desconocido en el cielo. Nuestros ojos están entrenados a reconocer lo que se presenta en los cielos, desde otras aeronaves, globos, drones, helicópteros, reflejos satelitales, lanzamientos de cohetes. Existen cientos de reportes de avistamientos a lo largo de la historia de la aviación, de fenómenos que no hemos sabido identificar, con movimientos inexplicables para la física que manejamos. Pero nadie quiere hablar de esto oficialmente. El investigador mexicano Alfonso Salazar y hay pilotos retirados como el capitán Antonio Herce, que han dedicado muchos años a investigación y recopilación de eventos OVNI en la aviación de México y Latinoamérica. Existe mucha bibliografía documentada seriamente a este respecto. Existen reportes y casos impresionantes a los que no encontramos explicación. Desde hace mucho tiempo los controladores aéreos y pilotos nos preguntamos cómo podemos analizar de manera científica estos avistamientos. ¿Qué hacemos con la evidencia? No existe un formato de reporte oficial al que se dé un seguimiento de un objeto o fenómeno anómalo no identificado.
Los pilotos y controladores que me conocen saben de mi afición al tema ovni, ahora llamado FANI, y desde hace tiempo me han enviado sus evidencias, reportes de algunos objetos con movimientos horizontales y verticales, imposibles para cualquier aeronave conocida. Casos que hemos debatido y llegado a la conclusión de decir, enviamos esto al señor Jaime Maussan, él nunca ha quitado el dedo del renglón. Entonces, de esa manera establecimos contacto con el señor Jaime. De este contacto nos enteramos que hay una propuesta desde hace tiempo para darle, el equipo de Tercer Milenio tenía una propuesta para hacer enmiendas a las leyes ya existentes y lograr un reconocimiento oficial de la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Esto tenía un gran beneficio para poder dar seguimiento a los protocolos, para poder actuar en conjunto con los centros de control de tráfico aéreo. Los controladores aéreos son los que nos cuidan, organizan a todos los tránsitos para darnos una secuencia ordenada a nuestros destinos. Sin ellos la aviación sería un caos. Los controladores aéreos también viven experiencias de avistamientos, objetos, fenómenos anómalos en sus pantallas, además de recibir de manera verbal muchos reportes de los pilotos. Esto lo dirá con más detalle una persona muy importante del centro de control que nos acompaña el día de hoy. Los pilotos estamos agradecidos junto con los controladores por haber sido tomados en cuenta en esta audiencia, que escucharan nuestro testimonio y punto de vista. Para nosotros como asociación es muy alentador saber que al fin se está considerando hacer enmiendas de manera formal, bajo las leyes organizadas, la existencia del fenómeno anómalo no identificado y que el fenómeno podría al fin tener reconocimiento en las leyes de protección del espacio aéreo mexicano. Los que investigamos el cosmos sabemos que tiene que haber mucha vida en el universo, una diversidad de vida inmensurable, multidimensional, que aún no comprendemos, no la comprendemos. Algunas personas me preguntan que si esta información podría causar temor en la población. Mi respuesta es que no, que realmente me preocupa más lo que hacemos a nosotros mismos como humanidad y lo que le hacemos a nuestro planeta. El origen de la palabra humano viene de humedad. Somos 3/4 partes de agua, 1/4 parte de tierra, de los otros elementos. Somos en proporción como el planeta que habitamos. Cada ser debe estar compuesto con los elementos principales de su planeta. Nosotros, los animales, las plantas, los árboles, somos hijos de la tierra. La Tonantzin, la Pachamama, Gaia, es nuestra madre. Tenemos que cuidarla y respetarla. Estamos hechos de átomos, somos energía y ha llegado el momento de subir nuestra vibración y frecuencia para poder ampliar nuestra conciencia. Es el momento de darnos cuenta de que somos uno con el cosmos y que no estamos solos en el universo. Gracias. Como lo dijo el capitán Julio Darwish, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Creo que es tiempo de escuchar a los pilotos y ahora también a los controladores aéreos. A Enrique Kolbe lo conozco desde que éramos niños. Nos tocó por suerte ir a la misma escuela secundaria, la secundaria 4. Después separamos nuestros caminos y un día pues me enteré que él era controlador aéreo y por alguna razón nos hablamos para decirme, no te vayas a molestar, pero acá en la torre de control todos se ríen de ti. Después, otra noche me hablaría para decirme, ¿qué diablos está pasando? Estos objetos se mueven por todos lados, los tenemos en radar, los están reportando. ¿Qué es? ¿Qué hacemos? Enrique Kolbe. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve y explícito, espero lograrlo. Le agradezco a todos que me escuchen y sobre todo que pongan atención a este tema que es muy importante. Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Kolbe Vergara, soy piloto comercial y controlador de tránsito aéreo radar aeropuerto. Actualmente me desempeño como controlador radar Ruta México en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Soy controlador desde hace 48 años, habiendo trabajado en más de 10 aeropuertos de la República Mexicana. Estoy aquí para testimoniar la peligrosa existencia de este fenómeno, que no es un mito,
no es una leyenda o cuento inventado, es un hecho que compromete fuertemente la altísima responsabilidad y desempeño de mi profesión. Para mantener el orden y expedita y sobre todo segura la aviación de nuestro país, dentro de los parámetros reglamentarios nacionales e internacionales que la rigen. Este fenómeno no hace distingos o evita nuestras operaciones aeronáuticas, simplemente la ignora, invadiendo peligrosamente espacios aéreos exclusivos para ascensos, descensos, aproximaciones y rutas de nuestro país. Es ahí precisamente donde se compromete altamente la seguridad de las operaciones aeronáuticas y por eso es un peligro potencial. Este fenómeno se muestra con una tecnología muy superior y diferente a la desarrollada actualmente en el mundo. Aparentemente se conduce con voluntad, con una navegación determinada, aparece y desaparece súbitamente, maniobra y navega diferente a lo conocido. Al invadir espacios aéreos, esto es muy importante, violenta leyes y reglamentos, sea lo que fuere, lo que esté formando este fenómeno y lo mantenga en presencia en nuestro espacio aéreo, compromete a las autoridades aeronáuticas, a las civiles y a las militares cuando invade ese espacio aéreo y la soberanía de nuestro país. Esto es lo que hace el fenómeno en el mundo y en nuestro espacio aéreo. A través del tiempo de trabajo, me ha tocado ser testigo involuntario de este fenómeno y su interacción con la aviación en mi país. Por obviedad del tiempo, voy a permitirme nada más citar 4 ejemplos de lo dicho anteriormente y del peligro que implica. Por supuesto que si alguien quiere ahondar en esta información, hay personas como Jaime y otros personajes que lo estudian, que tienen perfectamente documentado estos temas de los que yo voy a hablar al momento. Nada más los voy a puntualizar. El caso Mazatlán, que es muy importante, fue uno de los que primero yo tuve conocimiento estando ya trabajando. Ocurrió el 19 de noviembre de 1975. Este caso es de 3 aeronaves que volando en el espacio aéreo de Mazatlán fueron interceptadas en su vuelo de alguna manera por un objeto que había 2 aeronaves comerciales y una privada, y esta se obligó a cambiar su plan de vuelo y descender en Mazatlán por emergencia, precisamente por la presencia y la cercanía de este objeto. Lo peor del caso es que este fenómeno se acercó a él tanto que inclusive prácticamente lo acompaña a aterrizar y todo el mundo se dio cuenta. Para esto hubo presencia de autoridades aeronáuticas y había ya en tierra los pilotos, uno de la extinta Mexicana y este vuelo privado, aterrizaron y ahí hicieron su reporte de este tema. Evidentemente las autoridades deberían tener informe de esto. El segundo, el que voy a referir, es también muy serio. A mí me tocó estar presente en ese momento, yo trabajaba en la noche. Este es el caso de Aeroméxico, el 28 de julio de 1994, a las 22:30 de la noche más o menos, en donde una aeronave de vuelo doméstico que venía de Guadalajara a la Ciudad de México pasaba por mi control y en nuestra señal radar, cosa que después explicaré si alguien lo desea. Tenemos 2 formas de conceptuar la detección radar. En estos 2 objetos que se acercaron a la aeronave fueron de eco primario. No les dimos importancia porque no teníamos tráfico en esa área donde esta aeronave estaba volando. Pasa al siguiente control, yo me voy a descansar y en ese momento esta aeronave recibe un impacto en el tren principal en la pierna derecha, en el viraje a las pistas 5, ahí en el World Trade Center. Pero lo curioso de esto es que 30 minutos antes habíamos recibido llamadas
de gente de la aeronáutica, porque los teléfonos son específicos, de que un objeto estaba sobrevolando en forma estática el World Trade Center y que las aeronaves que pasaban por ahí le pasaban muy cerca, cosa que nosotros no teníamos información, no vimos nunca nada en el radar y por desgracia pasó esto. Eso fue lo que me hizo a mí cambiar de inmediato mi forma de pensar, al darme cuenta en el peligro en que esta aeronave se encontró. Podía haberse ido a tierra, justamente ahí en la calle de Insurgentes, una de las más importantes de nuestro país, y esto hubiera sido un caos. Y por supuesto, vulnerables quedaban los pilotos y los controladores en ese nivel para entonces, en esas fechas. El tercer caso, le estoy siendo muy breve, una disculpa. El caso de Morelia, que ocurrió el 20 de octubre del 2002, en hubo una interferencia ilícita, eso es un delito federal, de este fenómeno que se apareció en la cabecera de las pistas, de la pista 23 en este caso, e impidió el despegue de una aeronave, un 727 de una aerolínea en aquel entonces, ya está extinta. El piloto, el controlador se dieron cuenta que en la cabecera de la pista había objetos metálicos de apariencia metálica muy grandes, más o menos entre 20 metros de diámetro, que subían y bajaban en forma lenta y no eran uno, eran 15 o 20 y evidentemente la aeronave no podía despegar. Eso causó un problema serio, las autoridades de ese momento subieron, las aeronáuticas, hubo testimonio de los compañeros del CREI, que son los bomberos, que estaban cerca de esa cabecera, los vio la gente en particular y además se hizo un reporte al respecto. Esto también lo deben de tener las autoridades aeronáuticas. Se impidió por 15 minutos el despegue de una aeronave. Esto es un delito. Sin embargo, fue por precaución, toda la gente envuelta se dio cuenta al respecto y finalmente la aeronave, al perder de vista y las personas que estaban en la torre de control estos objetos, finalmente se permite el despegue de esta aeronave. Y yo, que trabajaba en el centro de control en ese momento, entrando al turno en la tarde, un compañero recibe a esa aeronave en su control, con un piloto muy nervioso y asustado, diciendo que se había cruzado casi colisión con unas esferas en ese momento. Ese es otro de los casos muy graves que hubo en México. El otro donde tuve la oportunidad de intervenir, me hicieron el favor de invitarme para dar mi opinión y hacer una investigación acerca de cómo se involucraba el tránsito aéreo en este fenómeno con la defensa. Fue en el caso de Campeche, que ya mencionó, y este es de una patrulla de la Fuerza Aérea Mexicana que estaba en una incursión precisamente para detectar narcotráfico y pistas clandestinas. Estas personas, con un equipo bastante sofisticado a bordo, tienen detección radar y de un equipo que se llama FLIR y que permite observar el calor que producen algunos aparatos para determinarlos, porque no había contacto visual con estas aeronaves. Este fenómeno pasa por el Golfo, se dirige al este, intercepta al avión, lo rodea y finalmente lo abandona. Lo que ustedes vieron es parte de la grabación, dura más o menos 30 minutos, pero esto puso en peligro a esta tripulación y no sabemos cómo reacciona este fenómeno, hay el peligro. Así que nada más me queda decirles que hay que poner mucha atención al respecto. Agradezco muchísimo que se dé esta oportunidad para que la gente en general, pero por supuesto las partes de gobierno que estén involucradas, porque sí están, pongan atención seria al respecto, y me refiero con seria en lo más alto del concepto que permita ayudar a que los pilotos y los controladores y quien esté involucrado tengan la facultad y tengan los elementos para poder o evadir
el fenómeno o poder vivir con él, como hacemos con las demás meteoros que ocurren en nuestro país, en nuestra atmósfera. Y porque cuando un controlador o un piloto se encuentra en un impasse, no existe una forma de cómo reaccionar y además qué seguir, a quién reportar y además qué hacer. Eso es muy serio, les agradezco muchísimo su atención y que Dios los bendiga. Ahora vamos a presentar a Andrea Pérez Simondini, quien es directora del Sephora en Argentina y que viene también en representación de pilotos de la Argentina de la organización ALAS. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, vengo de Argentina representando a ALAS, que es América Latina para Aeroespacio Seguro, que preside uno de los pilotos con mayor experiencia, con 16.000 horas de vuelo, y que ha tenido una experiencia importante. Y queremos hacer una presentación, aprovechando y agradeciendo al diputado Luna, a Jaime y al Congreso que nos dé esta posibilidad de expresarnos. Son muchos los informes de incidentes que describen recientes avistamientos de ovnis por parte de pilotos y personal de torre, de control en el espacio aéreo controlado de la Argentina y de Latinoamérica, que transmiten las serias preocupaciones que tienen los aviadores sobre posibles colisiones con objetos desconocidos. También son muchas las denuncias de fenómenos acontecidos en ríos, mares, lagunas, que en su desplazamiento reúnen capacidades transmedias, que hoy es uno de los factores extraordinarios, que accionan entrando y saliendo de las aguas para perderse en el espacio profundo. Los encuentros aéreos no resueltos de los ahora llamados FANI, fenómenos aéreos no identificados o UAP en su sigla inglés, se presentan como informes de incidentes ante el Sistema de Informes de Seguridad de la Aviación, la ASRS de la NASA, y describen eventos en el espacio aéreo de Estados Unidos que resaltan las preocupaciones actuales de seguridad sobre el origen de esos eventos. También esas mismas preocupaciones se dan en nuestros países de Latinoamérica, que tienen una rica casuística, donde pilotos y controladores todo el tiempo se vienen enfrentando a estos misterios que requieren ser abordados. Existe la necesidad de disponer de un sistema de informe formal en donde los pilotos, técnicos, operadores de torre, comunicaciones, personal de pista, personal operativo de ríos, mares, laguna, personal militar, civil, que enfrentan estas experiencias, puedan, directa o indirectamente, en su vinculación de la experiencia, dar información de estos eventos sin ser hostigados, sin ser amenazados y sin ser evadidos a la hora de renovarles brevetes, exámenes psicológicos y todo este tipo de situaciones que los ponen en funciones. América Latina para Aeroespacio Seguro, ALAS, pretende ser un ámbito en donde se puede informar sobre incidentes FANI o UAP y los posibles problemas de seguridad relacionados con ellos. En Argentina existe una entidad dependiente de la Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina, la CIAE, que ha cambiado de nombre, es el Centro de Identificación Aeroespacial, que ante las denuncias, y escuchen bien esto, solo toma para el estudio eventos que requieren fotografías o videos y termina desechando las experiencias del relato de los pilotos o personal técnico, personal ni hablar de la población civil. Hay pilotos que ante esta falta de interés oficial sobre sus experiencias han expresado su frustración por no saber dónde poder informar satisfactoriamente sus avistamientos y se han acercado a Sephora, que es la comisión que presido, y ahora a ALAS, por la seguridad que da un piloto con la experiencia de Pablo Ducó, para ahondar objetivamente esas experiencias.
Entendemos que existe un modelo lanzado en Estados Unidos dirigido por Ryan Graves, American for Safe Airspace, una organización civil vinculada a la defensa que tiene como misión recabar estas denuncias e investigar estos encuentros con FANIS o UAP e informar directamente a la ARO, la comisión que hoy estudia todos los medios, la oficina dependiente del Pentágono, para que estos eventos puedan ser profundizados. Cuando un piloto reporta un incidente que pudiera ser detectado por radar, sin poder identificar su origen, sin poder establecer contacto y comunicación de ningún tipo, se convierte en un problema, porque hay riesgo de posible colisión en aire. Esto permite evocar dos nociones ligadas a la seguridad aeroespacial. Por un lado, las dificultades en las operaciones de tránsito aéreo, que bien dijeron acá los colegas, y por otro, un problema de soberanía ante la incertidumbre que genera un tráfico desconocido y su intencionalidad sobre el vuelo en territorio de cada uno de nuestros países. Por otro lado, si los pilotos reportan incidentes que no tienen lectura de radar, la necesidad de contar con mayor detalle posible al informe visual se convierte en fundamental y determinante, dado que al no tener comunicación con la aeronave y no ser consciente de su presencia, el manejo de los datos es estratégico para el manejo de la situación. Los informes enviados a ALA serán tratados en confidencialidad, manteniendo la identidad del testigo bajo reserva para que no se vea comprometida su integridad y de esa manera no quedar expuesto a represalias o litigios jurídicos para el manejo de esta situación. Por otra parte, garantizar el anonimato del denunciante fomentará la notificación de incidentes de extrañeza en todos los medios, que serán parte de una base de datos en línea para que sean de libre acceso público. Solo se expondrán los datos con el consentimiento del denunciante para la comunicación pública. Para abreviar, quiero decirles que, por ejemplo, cuando los pilotos relatan incidentes, y voy a dar dos ejemplos puntuales, tuvimos el caso de Bariloche del 31 de julio del 95, donde Jorge Polanco, en una maniobra de escape, es anticipada esa maniobra por el fenómeno y eso pudiera haber ocasionado una situación peligrosa en la operación de tránsito aéreo. Y un evento que se dio el 2 de noviembre de 1972, que intervino un vuelo de práctica de Gendarmería Nacional, el piloto, ante la orden de ir a identificar el fenómeno, es avanzado por ese fenómeno y lo obligó a hacer un tirabuzón de 600 metros en picada. Esto es una clara muestra de por qué es importante estudiar estos fenómenos. Estos objetos aparecen repentinamente y parecen estar flotando sin mostrar ningún signo de movimiento, generando observables que nosotros tomamos como categoría diferencial no replicable en tecnología terrestre, como velocidades hipersónicas arriba de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, vuelo antigravedad, venir a esa velocidad, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección, y lo que ha cambiado el paradigma de estos estudios, que es el vuelo transmedio, la capacidad de estos fenómenos de meterse en el agua, salir, volar en nuestra atmósfera y salirse de nuestra atmósfera para perderse fuera de ella. Estamos ante el descubrimiento más importante de la humanidad. Latinoamérica posee casos extraordinarios, esos casos definen tecnología no replicable y creemos que es el momento de afrontar. Es el momento, es ahora, porque ahora tenemos la oportunidad de saber y todo depende de que nos unamos para que esto se lleve a todos los países de nuestra región en principio y de todo el mundo. Muchas gracias y esperemos que se replique en Argentina el próximo año. Gracias. Tengo el honor de presentar al señor Ronnie Bernet. Él es uno de los hombres que organizó una audiencia pública del Congreso de Brasil en junio, si no me equivoco, 24 del año 2022. Adelante, Ronnie. Honorable Mr. Sergio Gutierrez Luna, representatives, authorities, guests present, Mexican people.
The first official record of anomalous phenomena in Brazil date back to 1560, when Father José de Anchieta wrote the Letter of São Vicente to describe the nature of the country recently discovered by the Portuguese. In the letter, Anchieta talks about beings from the forests called culupiras, beings from the rivers called ipupiaras, and luminous phenomena called boitatá. All of these phenomena would be responsible for persecuting, injuring, and even causing death to indigenous people, inexplicable facts that occur to this day in Amazon and are investigated by Brazilian government. Como lo podemos ver hoy aquí. Desde todos estos años se han visto varios casos, han sido reportados por los medios de comunicación. En 1952 se vieron las primeras fotografías de este tipo de vuelos, de este tipo de objetos, y estas fotografías salieron en el país. Fueron casos investigados por grupos. El jefe de comisión de investigación de estos objetos que estaban volando, y esto permitió que en 1954, debido a todo lo que se estaba diciendo a las Fuerzas Armadas brasileñas, el tema de los ovnis empezó a considerarse que se tenía que tratar con toda seriedad. Vimos qué fue lo que se estaba revisando, y cuando se empezaron a ver estos objetos, se han dedicado a un caso donde hubo un sobrevuelo de hasta 3 horas que se estuvo viendo. También se vio cómo se acercaba a un vuelo comercial. Desde finales de 1957 y el inicio de 1958 hubo varios aviones que pudieron observar y autoridades que pudieron observar, y todo esto mostró cómo estaba sobrevolando una isla. En 1968 hubo diferentes fenómenos en Brasil, y ya había un número tan importante que se identificaron. Se empezaron a tener estos sistemas de investigación que se llama SEOANI, que tuvo la colaboración de organizaciones civiles, y también se tuvo observadores voluntarios, y todo se empezó a hacer un estudio con personal del ejército que tuvieran diferentes instrumentos de alta potencia, donde se empezaron a observar y a estudiar estos vehículos de formas tan anómalas y tan diferentes, y también a todo lo que estaba presente. También se pudieron hacer evaluaciones en el Instituto Aeronáutico, y también se hicieron estudios en los laboratorios de los Estados Unidos. Y después del cambio en el comando, donde se había empezado a hacer el estudio, se desactivó el programa. En 1977 hubo una nueva investigación de la Fuerza Aérea que se hizo a petición de los alcaldes de los presidentes en Paré y en Marión. Se empezaron a hacer estudios, y le llegó, la población empezó a ver qué era lo que estaba sucediendo. Vieron, sabían que los habían visitado vehículos extraños y que emitían luces, y que estos causaban unos efectos fisiológicos en los residentes. Por eso se eligió la ciudad de Polaris para que empezara una investigación, y esto lo dirigió un capitán que sabía, y fue posible identificar por lo menos 9 formas diferentes de objetos, y algunos eran tan grandes como hasta de 100 metros de longitud, y luego que estaban entrando y saliendo a los ríos de la región. Y estos fueron esquemas que hicieron el ejército, y se pudo ver un vehículo con una ventana, y se vio cómo emitía dos rayos de luz, y lo vieron diferentes residentes. Se produjeron aproximadamente 2,000 páginas de documentos, 400 fotografías, 16 horas de video, pero este proyecto fue cerrado a finales de 1977, cuando empezaron a verse los contactos, y cuando toda esta información se empezó a volver mucho más intensa. Y después de esta operación, en abril de 1978, el secretario de Aeronáutica, Yomi Macedo, recomendó la creación de una base de datos confidencial de OVNIs. En junio de 1978, personal civil y de
el ejército vieron un fenómeno que se registró en una estación de radar y de telecomunicación cerca de Brasilia. Se escucharon ruidos, sombras de formas. Se vieron en la sombra, empezaron a llegar tierras, empezaban a llegar golpes a los techos y se vieron todas estas luces. Y esto se vio en el radar. Hubo tiros de rifle que el ejército lanzó a la vegetación y que lo que pensaban iba a estar en contra o que se iba a estar dirigiendo a los ovnis. Se decidió interrumpir los disparos porque ellos tenían otra tecnología superior y no sabíamos cuál pudiera ser la reacción. En 1900, después fue invadido el espacio aéreo. Ahí también se vio la presencia de estos ovnis en instalaciones militares y todo esto empezó a ser monitoreado por la Fuerza Aérea. Y aquí se trató de hacer una identificación de todos estos y se reportó que se estaban anticipando maniobras y que esto iba a causar interferencias con los equipos y que las cosas sí podían acelerarse a velocidades rapidísimas y también se podían quedar estáticos y tenían la capacidad de moverse de esta manera. Y vimos ahí en ese caso 13 objetos. Los controladores del ejército también reportaron la existencia de una nave que iba acompañada de una grande que iba acompañada de naves más pequeñas. También se organizó una conferencia de prensa para poder confirmar la veracidad del incidente y para decir que no había explicación alguna para este fenómeno observado. En enero de 1996 hubo diferentes testigos de diferentes regiones que reportaron haber visto formas que tenían ojos rojos y se hizo un movimiento muy intenso en la ciudad de Hostos y el único documento oficial público fue una investigación del ejército brasileño dirigido por un coronel que dijo que la luz que se veía nada más había sido una persona que tenía una discapacidad y que era bien conocida. Para poder explicar todo lo que ha sucedido, una autoridad dijo que hubo personas, pero esto coincidía con lo que se había descrito como criaturas diferentes, pero no, eran personas que habían llegado al hospital. Recientemente hay otros testigos quienes decidieron empezar a hablar de estos casos. Marcos Pérez, una autoridad, dijo que durante este caso habían visto cómo se había acercado una nave sin autorización a una pista cercana y se mandaron helicópteros a ese lugar. El coronel que se encarga del transporte negó esta participación, sin embargo sí dijo que la presencia de otros seres de otros planetas siempre se ha registrado y que va a seguirse registrando esta presencia. Y también se declaró después de un silencio de casi 30 años que él había visto el video de esta persona de la que se había hablado, que estaba alrededor del hospital en el año 2008. El caso más fantástico fue el que tuvimos el testimonio directo de personas del ejército, donde esta fue información que fue publicada. La población local habló de lo que habían visto, de avistamientos. Esto en Minas Gerais y también oficiales de la policía y del ejército habían seguido 2 haces de luz y lo habían seguido y estas estaban en las plantaciones de caña de azúcar. Vieron que había visto un efecto psicológico durante y después del evento y también la policía vio no nada más estas luces sino formas esféricas y que además parecían como estructuras de hierro y cómo habían cambiado la dirección y que se movían como pelotas de ping pong en el cielo. En el año 2020, una autoridad del gobierno brasileño dijo que había un documento de más de 120 páginas en un documento y videos que mostraban estas formas esféricas y estas luces, y esto lo vieron personas
la selva. Y todos estos fenómenos han sido estudiados por los antropólogos. También se vio el caso de la persona que había llegado al hospital. Esta persona había perdido la conciencia después de los disparos, de 5 disparos que había recibido. Para concluir, la mayoría de los casos que se ven están registrados en los archivos nacionales de Brasil y estos contienen miles de páginas de documentos que tienen que ver con este fenómeno. Sin embargo, sabemos que los documentos que tienen más fuerza, lo que tiene videos, por ejemplo, nunca han sido divulgados, y los documentos que no pertenecen a la Fuerza Aérea y que están cuidados por algunas leyes, hay algunos otros que no se mandan a los archivos nacionales por la falta de legislación, que es la que no permite la existencia de un repositorio centralizado al respecto. Ahorita este fenómeno está sucediendo hoy y yo acabo de ver un caso en Brasil de personas que estuvieron viendo la luz. Hubo mutilaciones de animales. Esta es una de las cosas que estamos viendo. Vemos todo el enfoque de la seguridad. No tenemos explicación, no tenemos cómo tranquilizar a la gente. Es necesario complementar todo esto y libre de estigmas sociales y religiosos. Por eso le hago la misma recomendación a los amigos mexicanos. Lo que se hizo en el Senado de Brasil, es necesario tener una autoridad de investigación que esté compuesta de personas del ejército y civiles, donde se centralice la compilación y el análisis de los datos de este fenómeno y que sea información transparente para la población. También recomiendo que se haga una reunión con representantes de México, Brasil y otros países para hablar del tema y que tenga el potencial, porque todo esto tiene el potencial de transformar nuestra humanidad. Muchas gracias, y me gustaría decirles que de los documentos emitidos por el gobierno brasileño, todos estos están disponibles.